Hermanos, seguimos con el estudio bíblico de esta tarde. Recordarán que ya estamos en una sección totalmente diferente. Ahora estamos hablando de la soteriología y la semana pasada hablamos un poquito acerca de los términos o definiciones de la salvación. Vimos en qué consisten y esto pues nos lleva a hacer nuevamente un planteamiento de otras doctrinas derivadas de la salvación, que son la regeneración, la justificación y la santificación. Este es el tema que veremos esta noche. Pero vamos a leer primeramente la palabra para que podamos, basada en ella, ver algunos principios que vamos a abordar en esta noche. Colosenses 2, versos 8 al 14. Colosenses 2, versículos 8 al 14. Nuevamente estará en sus pantallas para aquellos que puedan y quieran seguir la lectura. Dice el texto bíblico: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él, con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero hacer un pequeño paréntesis, amados, porque si no se me olvida. Y es que en la tarde estuvimos haciendo un mensaje, mandamos un mensaje y colocamos en redes sociales acerca de que se necesitaba un tanque de oxígeno. Y por eso quiero mencionarlo, si no lo voy a olvidar. Gracias a Dios, amados, gracias por sus oraciones, gracias también por compartirlo con sus amigos. Ya conseguimos un tanque de oxígeno. En este momento nuestros hermanos diáconos se están moviendo para que se pueda rellenar este tanque. Gracias a una de nuestras hermanas de la iglesia que muy gentilmente lo está prestando. Es para un hermano de la iglesia. Y estamos esperando en el Señor que Él se pueda recuperar a través de este oxígeno. Así que gracias a Dios, por el momento ya no necesitamos. En un momento más voy a actualizar las redes sociales para que también otras personas conozcan que el tanque ya se consiguió. Gracias a Dios, gloria a Dios. Esperemos que pueda ser de bendición. Cierro el paréntesis y ahora sí vamos a lo que es nuestro estudio. Esto quizá lo hubiéramos mencionado desde hace mucho tiempo, quizá valdría la pena haberlo comentado antes. Pero bien, el doctor Gerald Nighhouse, que es el autor del estudio que estamos llevando, lo introduce aquí. Me parece muy importante resaltarlo. Y es el hecho de que hay una especie como de rechazo cuando se trata de estudiar doctrina. Él hace esta pregunta: ¿por qué la doctrina o la teología resulta tan complicada y poco atrayente? Es como una especie de muletilla, por así decirlo, que se nos atribuye a las iglesias presbiterianas, que somos demasiado doctrinales, que nos basamos demasiado y hablamos demasiado de la doctrina, de la sana doctrina. Hay incluso críticas que se nos hacen porque muchos quieren otro tipo u otra clase de predicaciones. Predicaciones pues que tienen que ver con el sentir, con el placer o a lo mejor con lo que se está viviendo hoy día, como si la doctrina fuera algo del pasado. La doctrina es muy vigente. En muchas ocasiones lo he compartido en la iglesia. La doctrina es un tema muy actual que el creyente debe estar preparado para con esa doctrina, pues poder hacer su vida cristiana. Pero ¿por qué es tan rechazada? ¿Por qué razón cuando nosotros hablamos de un tema doctrinal en la iglesia como que a veces no nos atrae?
En cambio, si hablamos de otro tema, como por ejemplo, cómo ser feliz a lo mejor, o cómo obtener ganancias en mi empleo según la voluntad de Dios, bueno, eso nos atrae de inmediato. La doctrina, sin duda alguna, nos invita a la reflexión, a la meditación, al estudio. Y esto es algo que muchos no queremos, a muchos no nos gusta estudiar, a muchos no nos gusta leer. La gente hoy día es floja. He comentado esto muchas veces, que una de las cosas que decía un autor es que es irónico que vivimos en un tiempo tan avanzado en donde la Biblia está tan disponible para todos nosotros y sin embargo somos un pueblo muy ignorante acerca de la Biblia. Se le hacía una pregunta incluso al doctor R.C. Sproul cuando vivía del por qué él estaba tan empeñado en enseñar doctrina, y una de las respuestas que decía es que la gente no conoce verdaderamente a Dios. Y la doctrina nos ayuda a esto precisamente. La doctrina requiere de una comprensión. Y si entendemos la doctrina, entonces podemos entender la fe. Y si entendemos la fe, entonces la fe puede ser firme. Y por esta razón, amados, los conceptos son importantes. Si hablamos de doctrina, tenemos que hablar de conceptos. Y en algún momento tenemos que aprender a definirlos correctamente. Porque una mala comprensión de un concepto puede derivar en una doctrina falsa. Por ejemplo, una de las doctrinas que muchas veces no se entienden es la doctrina de la regeneración, que vamos a analizar en un momento más. ¿En qué consiste? ¿En qué momento se da? ¿Por qué se da? Y a veces pensamos que la regeneración, que es nacer de nuevo, se tiene como que autoproducir. Yo debo decidir nacer de nuevo. ¿Es esto cierto? El analizar la doctrina nos ayuda a ver, a entender estos conceptos y a planearlos o a plantearlos, en su respectiva dimensión. Entonces, entender estos conceptos nos ayuda a tener una fe más viva, más firme, más profunda, poder aplicarla, y esto nos evita las confusiones, porque si nosotros estamos seguros de nuestra doctrina, entonces pues no vamos a tener ninguna duda con respecto a ella. En muchas ocasiones, amados, hemos enseñado, por ejemplo, a los catecúmenos. Y una de las cosas que siempre les hemos dicho y enfatizado es esto: la salvación no se pierde. Y suena un concepto muy simple, pero cuando a veces estamos en un examen doctrinal, ya saben que los catecúmenos tienen que ir al salón con el consistorio y el consistorio lanza algunas preguntas, y a veces estas preguntas tienen que ver para afirmar su fe. Y se le pregunta, por ejemplo, a ver, ¿qué obras buenas son necesarias para ser salvos? Y los catecúmenos a veces dicen ninguna. Entonces no puedes hacer obras buenas, y es entonces donde hay una confusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces, amados míos, no hemos estudiado correctamente la doctrina, sus palabras, sus conceptos, sino simplemente como que lo vimos de pasada. Por eso las palabras que usamos para referirnos a cualquier aspecto de la salvación son importantes. Si un concepto está mal, la doctrina también estará mal. Nuestra fe estará mal. Pero si una doctrina está bien y está bien enfocada, está bien aclarada, pues obviamente nuestra fe también va a estar más firme. La semana pasada, como hemos dicho, vimos respecto a conceptos relacionados con la salvación. Vimos que se ve como rescate, como compra, como pago, como reconciliación, perdón y liberación. Y el día de hoy, como dije también hace un momento, vamos a leer o vamos a hablar acerca de la regeneración, de la justificación y de la santificación. Vamos a orar primeramente para que el Señor nos hable a través de este estudio bíblico. Señor, bendito seas, Señor, por siempre. Oramos nuevamente porque necesitamos orar, porque necesitamos manifestar nuestra dependencia constante de ti. Y pedimos, Señor, que en estos momentos vengas para actuar en nuestro corazón y nos convenzas de todo cuando hemos de estudiar. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.
Fijémonos, amados míos, en lo que es la regeneración, el primer concepto de esta noche que vamos a analizar. ¿Qué es la regeneración? Bien, la regeneración en una forma muy coloquial, cuando la leemos en cualquier libro, nos habla acerca de un cambio que por cierto es radical. En la vida del creyente esto también es así. Hablamos de un cambio radical en la vida del creyente, arroja resultados duraderos, visibles y eficaces. Ahora, ¿qué significa verdaderamente o qué significa realmente? Bien, la regeneración es muy sencilla de entender. Proviene de dos vocablos griegos. El primero es re, que como saben es algo para volver o se aplica para repetirse, volver o repetirse. De ahí tenemos también la otra palabra que es generar, regeneración. Generar tiene que ver con nacer. Nosotros gestamos vida, esto significa hacemos que algo nazca, nosotros también nacimos en algún momento. También generar significa producir. Tú generas, no sé, algo con tu trabajo, con base a una materia prima, puedes generar cualquier cosa. Se me ocurre, por ejemplo, que usted va a generar a lo mejor con una materia prima una salsa, por ejemplo, va a usar chiles, tomates, cebolla y va a generar una salsa. Va a dar vida a una salsa. Pero también generar significa ser. De ahí viene la palabra generación. Todos los que se ubican, los que son, los que se apropian o a los que pertenecen en esa época, generación. Entonces, regeneración puede significar volver a nacer, volver a producirse o volver un nuevo ser, por así decirlo. En términos cristianos y en términos bíblicos, regeneración muy sencillamente significa nacer de nuevo. Y este concepto de nacer de nuevo lo encontramos a varios apartados de la Biblia, pero el más común y el más popular es sin duda esta plática que Jesús tiene con Nicodemo en la noche. Usted recuerda que en esa conversación Jesús le dice lo siguiente, Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice el texto, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordarán que Nicodemo aquí le hace la pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso el hombre puede nacer siendo viejo? Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí tenemos este concepto que Jesús mismo nos da y que se va a desarrollar en la teología cristiana, el nacer de nuevo. Ahora, este término se puede malinterpretar porque mucha gente piensa que nacer de nuevo proviene de una decisión personal. Yo nazco de nuevo. Incluso en algunas ocasiones, amados, yo he escuchado en algunos mensajes evangelísticos en que el predicador le dice a la gente, tienes que nacer de nuevo, nace de nuevo. Ahora, esto no puede ser así, porque el nuevo nacimiento no depende del ser humano. El nuevo nacimiento no es algo que produzca a uno mismo, sino que es algo que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. Nuevamente, no podemos hablar de una regeneración en términos humanos. Nadie puede volver a nacer por sí mismo. Aquellos que estuvieron escuchando la serie de predicaciones del Ordo Salutis que empezamos más o menos en febrero, íbamos en marzo, más de la mitad y que suspendimos por la pandemia, recordarán que la regeneración en algún momento también puede significar volver a comenzar. Pero esto, tristemente, en términos humanos, no es así. Nadie puede cambiar por sí mismo. Es cierto, puedes cambiar algunas partes de tu personalidad porque te afectó algo. A lo mejor cambiaste porque alguien cercano a ti murió y eso cambió
alguna forma de pensar. A lo mejor alguien te decepcionó y cambió tu forma de relacionarte con los demás. Pero en términos generales no hubo una transformación verdadera. Hubo cambios pequeños, seccionados, muy selectivos. Y igualmente tú puedes hacer algún cambio en tu vida, pero muy pequeño. Aún incluso aquellas personas, por ejemplo, que dicen que van a cambiar de sexo, por así decirlo, y que dicen que van a ser una nueva persona, se podrán cambiar el nombre, podrán injertarse hormonas, podrán añadirse o quitarse miembros del cuerpo, pero en su fisonomía, en su ADN, sigue siendo del sexo que Dios lo diseñó. No se puede hacer un cambio, pero este cambio sí puede producirse si Dios nos da este cambio, este nacimiento. Por eso es importante mencionar, amados míos, que la regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual que va a afectar todo lo demás. Aquí se afecta todo lo demás. Porque si Cristo ha venido a mí y Cristo me ha hecho una nueva criatura, tal como lo dice 2 de Corintios 5:17, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto afecta a toda mi personalidad, a todo mi ser. Afecta mi pensar, ya no pienso igual. Afecta mi sentir, ya no siento igual. Afecta mis costumbres. Afecta mi forma de razonar, mi forma de administrar el dinero. Mi manera en cómo me relaciono con los demás cambia completamente. No puede producirse un cambio así con base a otras experiencias, por mucho que uno lo desee. Por eso el verdadero cambio solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y este cambio, este nuevo nacimiento, se produce, como ya lo dije, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace con nosotros es llamarnos. A esto se le conoce como el llamamiento eficaz. Hemos dicho también en esta serie de sermones titulada El Ordo Salutis que el llamamiento eficaz es ese llamamiento que Dios hace a través del Evangelio. Dios nos llama, Dios nos busca. Es cuando alguien predica el Evangelio, no lo vemos, pero Dios está actuando en ese predicador. Y cuando Dios nos llama, puede hacerlo internamente, es decir, nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos capacita para responder con fe al mensaje de Cristo. Entonces la regeneración lo que hace es darnos esta vida de opción o esta vida para poder tener esta opción por Jesús. Nosotros ya podemos responder al Señor afirmativamente ante el llamamiento eficaz. Y esto, mis amados, nos lleva a colocarnos, ante nuestro Dios. Y ese acto de colocarnos frente a Dios se le conoce con la otra doctrina. Pero ven, espero que se haya comprendido, espero que me haya explicado con respecto a esto de la regeneración. Ahora vayamos a la justificación. Y la justificación lo que hace es que una vez que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, ahora nos colocamos frente a Dios. Y este término de la justificación, amados, es quizá el término más complejo, el más completo también, el más bello y al mismo tiempo el más terrible de la salvación. Porque en este concepto radica la razón por la que Jesús murió en la cruz. Ahora, voy a tener que plantearlo de esta manera. La justificación realmente es un término jurídico. Si queremos entender el concepto de la justificación, tenemos que entender que esto es un término jurídico. Es decir, por un momento imaginemos, y quiero que por favor acoten esto entre paréntesis, imaginemos que estamos en un juicio. Porque así es como funciona la justificación. La justificación, al ser un término jurídico, nos coloca en un juicio, en donde Dios es el juez.
Y Dios es un juez justo. Esto significa que Dios no se deja llevar por emociones, no se deja convencer porque le roguemos, porque lo chantajemos. No podemos hacer nada con este juez que es imparcial, que es un juez, como dijimos, justo, es un juez santo, es un juez verdadero que tiene conocimiento de todo lo que hacemos. A un juez usted lo puede engañar. Usted puede ir a un juicio posiblemente acusado de algo o acusando a otra persona y usted puede mentirle al juez. Usted puede decirle algo que el juez para que le favorezca. Usted puede fingir delante de ese juez y ese juez, por ser humano, por ser débil, por ser propicio al error, bueno, pues puede caer en alguna de estas trampas. Pero ¿qué cree? Dios es un juez que no se deja ni guiar, ni amenazar, ni chantajear. Y por el otro lado, amados, nosotros estamos en un juicio. Ahora, déjeme decirle una cosa. Aquí muchos colocan luego a Jesucristo. Yo no lo voy a hacer así para que se entienda realmente cuál es este acto de la justificación. Pero lo que sí tenemos que colocar primero es que nosotros estamos en este juicio. Ahora, ¿se acuerda que le dije que colocara esto entre paréntesis? Es que lo cierto, mis amados, es que tenemos que comprender que esto realmente no es una metáfora. El juicio no es una metáfora. A veces pensamos en estos términos y decimos algo como es que Jesús abogó por mí ante el Padre. Y lo vemos como una especie de metáfora, como que no sucedió realmente, pero como si sucediera. Como que estábamos en un juicio, pero realmente no estuvimos porque Jesús salió en nuestro lugar y como que todo fue muy bonito. Lo cierto, amados míos, es que si realmente queremos comprender este concepto de la justificación, es importante entender que esto no es una metáfora, es un acto y fue un acto real. Por eso les decía hace un momento que este es el concepto doctrinal más completo, más complejo, más terrible. Porque aquí es donde entendemos la gran culpabilidad que teníamos, por un lado, y la gran inocencia de Jesucristo por el otro. Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A cumplir, con este concepto, para justificarnos. Porque, nuevamente, estábamos en un juicio. Estábamos delante de Dios. ¿Y cuáles eran los cargos? Bien, si vamos a estar en un juicio, tenemos que ver el proceso. Los cargos, ¿sabe usted que los cargos de todo ser humano es el pecado? Y el pecado en dos aspectos. Por un lado, en una condición depravada del hombre. Tenemos que señalar esto con todas sus letras. El concepto del pecado se puede entender de dos maneras. Una es una condición depravada. Yo soy pecador. Hay gente que a lo mejor se defenderá diciendo, bueno, yo no hago cosas pecaminosas. Bueno, eso no significa que usted no sea pecador. La Biblia dice que si usted está sin Cristo, usted es pecador, haga lo que haga. El segundo aspecto del pecado, por supuesto, son estos actos pecaminosos de cada uno de nosotros. Mentir, robar, odiar, blasfemar, entre muchos otros conceptos o muchos otros actos, muchas otras manifestaciones que alguien pueda hacer, son simplemente pecados. Al respecto, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, nos dice el Señor: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Notemos que aquí hay un cargo. Todas las almas son mías, dice el Señor. Y si alguno hubiere pecado, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el veredicto? Dios nos examinó a todos nosotros. Nuevamente, no es una metáfora, amados míos, esto es real.
Dios vio nuestros corazones. Aún antes de que naciéramos, ¿sabía usted? La predestinación no se aplica única y exclusivamente a la salvación. La predestinación significa que también nosotros merecíamos la muerte porque habíamos sido encontrados culpables. Habíamos sido encontrados culpables. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Nosotros, amados míos, fuimos encontrados culpables. Todos nosotros. ¿Y cuál es la sentencia? Notemos que a estos términos o a este punto del juicio, la sentencia ya estaba dictada. La sentencia era la muerte. La muerte consistía en dos cosas: en un alejamiento de Dios, en una condenación eterna. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, el juicio de Dios no es una metáfora. El juicio de Dios es algo real. Pero como sucede en muchas ocasiones, a veces nosotros no queremos darnos cuenta. Vivimos nuestras vidas alejadas de Dios, alejadas del juicio de Dios, y pensamos que no me preocupa o no debería preocuparme. Pero ¿qué creen, amados? El término de esta sentencia de muerte, usted sabe, los condenados, por ejemplo, están esperando en estos momentos a que llegue la fecha de su inyección letal. Ya ahorita en Estados Unidos cada vez se está reduciendo más la pena de muerte. Pero usted sabe, por ejemplo, sobre todo hace muchos años, cuando existía esto con más boga, en el que también se condenaba a los muertos a la silla a la silla eléctrica o a la cámara de gas, ahora con la inyección letal, muchos de esos presos realmente tenían un periodo de 3, 4 años, 5 años en lo que llegaba su sentencia. Es decir, el juez ya había dictaminado sentencia, el juez ya había visto todos los elementos de su crimen. Y el juez había dicho, bueno, te sentencio a la silla eléctrica. Y no se cumplía inmediatamente. El reo era puesto en un pabellón y él esperaba a que llegara la fecha. En algún momento quizá este preso quizá pensó, bueno, pues a lo mejor se les olvidó, a lo mejor me van a perdonar, a lo mejor ya no voy a morir, pero tarde o temprano la sentencia se cumplía. La humanidad está sentenciada, amados míos. Y la humanidad no se preocupa porque piensa que todavía tiene tiempo. Pero lo cierto es de que esto es algo que Dios ya ha dictaminado. El hecho de que se cumpla es otra cosa, pero se cumplirá. A menos que, y aquí tenemos, a menos que la solución, a menos que Dios mismo venga para pagar en nuestro lugar. Y en esto consiste la justificación. Viene Jesucristo. Y Jesucristo, mis amados, como hemos analizado en los pasajes de Cristología que estudiamos más o menos hace un mes, vimos que Jesús vino a este mundo y se sometió voluntariamente a la ley. Se sometió a la naturaleza humana. Se sometió al pacto de obras. Y se acordará que el pacto de obras consiste en una obediencia perfecta. Y cumplió también la ley. Entonces Jesús cumplió la ley, cumplió el pacto de obras, y vamos a colocar a Jesús también en el banquillo de acusados para que este concepto funcione. Jesús fue traído delante del juez, y el juez, es decir, Dios, al ver a Jesús, dijo, Jesús, tú no tienes ni siquiera que estar aquí.
tú has sido hallado inocente. Jesús también pasó por el juicio de Dios. La diferencia es que Jesús fue hallado inocente. En algún momento, amados míos, quizá alguno de ustedes, alguno de nosotros, alguno de nuestros conocidos haya pasado por un juicio. Y el estar en un juicio no significa necesariamente que uno sea culpable. Se va a dictaminar la culpabilidad o inocencia. Pero cuando Jesús se presenta ante su Padre, Jesús se presenta como inocente, como el Cordero sin mancha ni contaminación. Jesús entonces es encontrado inocente. Pero ¿qué cree? Y es aquí donde ocurre lo extraordinario, por un lado, y lo terrible, por lo otro. Lo terrible, ¿por qué? Lo terrible porque Jesús, entonces, cuando viene a Dios con su inocencia, viene para cubrir nuestro delito. Y entonces Dios imputa en nosotros la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la sentencia tiene que pagarse. La sentencia de muerte tiene que cumplirse. Alguien tiene que cumplir cabalmente con el juicio de Dios. Alguien tiene que cumplir con la sentencia de Dios. Dios no es un ser que dice, bueno, pues vamos a romper el papel donde está el pecado. No, se tiene que cubrir. Y la única manera en que se tiene que cubrir es, como ustedes saben, la muerte. Y entonces el Señor Jesucristo carga sobre sí mismo nuestra culpa. Hay un intercambio. Hay un intercambio de personas, hay un intercambio de acusados. Nosotros que fuimos hallados culpables y Jesús que es hallado inocente, y se cambian los papeles. Ahora Jesús es el culpable. Y ahora Jesús que es el culpable es muerto, y muerto en la cruz. Y nosotros que somos hallados culpables, ahora nos transformamos en inocentes. Y este acto de la inocencia, este acto de la justificación, se aplica cuando nosotros, por gracia de Dios, ejercemos la fe en Jesucristo. Por eso, primeramente, tiene que haber la regeneración, el nuevo nacimiento. Porque con el nuevo nacimiento, Dios coloca una fe en nosotros para que respondamos afirmativamente a Dios. Y así, nosotros, como dice Romanos capítulo 5, somos justificados. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, amados, entender esta doctrina de la justificación es muy importante. Si nosotros simplemente, y yo he visto mucho y he leído algunos libros doctrinales, algunos muy profundos, otros no tanto, en el que simplemente dicen, la justificación es el acto de que Jesús toma nuestro pecado y nosotros su justicia. Y cierran ahí la discusión, cierran ahí el concepto, pero no abundan sobre todo lo que significa esto. Y a lo mejor alguien lo lee, mira qué bonito, Jesús llevó nuestras culpas y cantamos de ello, pero a veces lo relacionamos con una idea un poquito efímera, un poquito como metáfora, pero no fue una metáfora. Jesús murió. Y de manera que Él murió, nosotros entonces somos santos ahora. Y aquí se produce la doctrina de la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el resultado de nuestra justificación. La santificación significa que somos limpios de la culpa, del pecado que nos condenaba, para así poder acercarnos a Dios y ser agradables delante de Él. Mientras no estábamos justificados, amados míos, mientras no estábamos justificados, no podíamos acercarnos a Dios. Recuerde que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo, porque nada inmundo se acercará ante su presencia.
porque nada impuro, nada impío va a estar delante de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que estamos ante su presencia, a veces no lo meditamos, pero esto significa que estamos ante su presencia porque hemos sido lavados de nuestro pecado, hemos sido santificados delante de Él. La santificación nos coloca ante Él como separados para Él, limpios para Él. Aquí la santificación se ocupa del propósito de cada uno de nosotros que de ahora en adelante vivimos para su gloria. Y aquí tenemos que hacer esta distinción entre una santificación plena, que todavía no ocurre, porque la santificación plena de hecho es un proceso. Pero por otro lado, nosotros ya somos santificados porque podemos acceder ante el trono de Dios, y esto no por nosotros, sino gracias a Jesús. Entonces, aquí hablamos otra vez de ese concepto que ya hemos dicho en otras ocasiones, del ya, pero todavía no. Ya somos santos, pero todavía nos falta. Ya somos santos, pero estamos en perfección. Ya somos santos, pero no podemos ir por la vida presumiendo de que somos santos y no tenemos mancha ni contaminación. El único sin mancha y contaminación es el Señor Jesús. Por eso Efesios nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia, santidad de la verdad. Entonces la santidad, mis amados, por un lado ya la tenemos. Y la disfrutamos. Espero que así sea. Porque el hecho de que nos acerquemos ante el trono de la gracia de Dios, como nos invita el texto en Hebreos, de acercarnos confiadamente, no es algo gratuito, sino es algo que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. La santidad, como saben, en el Antiguo Testamento se lograba con base a sacrificios. El sumo sacerdote, cuando entraba al gran templo, cuando entraba al lugar santo y entraba más aún al lugar santísimo, tenía que purificarse. Si usted lee las descripciones en Deuteronomio, Levítico y Números, va a notar que hay mucha sangre de animales para que ese sacerdote se presente ante Dios. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos por ello porque Jesucristo murió por nosotros. Pero tristemente esto a veces nos hace no valorar lo que Jesús ha hecho. Y esto debería de llevarnos a una santidad ahora nuestra. La santidad, como dije en el segundo apartado, que es un proceso, depende de mucho de la vida del creyente, de la clase de decisiones que tomes, de las acciones que emprendas, de las cosas que pienses, imagines en tu vida. No puedes ir por la vida diciendo que eres santo, contaminándote con el pecado, viendo lo que tú quieres ver en internet o en las series o en el cine, sino que eso incluso, mi amado, afecta tu espiritualidad, afecta tu santidad delante de Dios. Tiene que ser una vida preparado para agradarle. Y la santidad nos ayuda, mis amados, sin duda a esperar en su recompensa, nos ayuda a esperar en el Señor. Por lo tanto, hay mucho todavía que hacer. La regeneración nos pone ante Dios como nacidos de nuevo. La justificación nos pone delante de Dios ahora como personas que ya no tenemos ninguna deuda delante de Dios. Pero la santificación también nos ayuda a ponernos delante de Dios y a prepararnos para la vida cristiana que estamos viviendo aún en nuestros días. Y todo ello, mis amados, con la mirada en el futuro, porque queremos ser agradables delante de Dios. Queremos que el Señor nos mire y nos dé de su bendición constante. Vamos a orar, amados, para terminar esta noche, este estudio, dando gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Señor, perdónanos porque en ocasiones no alcanzamos a meditar profundamente acerca de estos conceptos
en que consiste nuestra salvación, nuestra justificación, Señor. Pero ayúdanos a que ahora tengamos una nueva óptica del costo de nuestra salvación y podamos vivir vidas agradables delante de ti. Pues lo pedimos humildemente, Señor, por méritos y por gracia de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por nuevamente acompañarnos. Les ruego, mis amados, a la Iglesia El Divino Salvador, que podamos seguir conectados en oración por todas las peticiones que hemos hecho.